La noche de la lectura del testamento cayó sobre la mansión Urrutia como un velo de terciopelo oscuro, pesado y silencioso, y hasta los candelabros parecían arder con cautela, como si la luz temiera iluminar demasiado. Caracas respiraba en sus calles el rumor de un puerto que se vendía y de una herencia que llevaba años pudriéndose en manos ajenas. Pero dentro de aquellos salones el escándalo se servía con porcelana fina y sonrisas educadas. Doña Brígida de Urrutia, viuda poderosa, administradora de bienes en nombre de la corona y dueña real del miedo, presidía la sala con una serenidad impecable. El notario, con dedos manchados de tinta y la voz cuidadosa de quien conoce el valor de cada palabra, abrió el documento antiguo y pronunció cláusulas que sonaban a polvo y a destino, hasta que llegó la frase olvidada, esa que parecía no encajar con la seguridad de Brígida. La heredera será reconocida si presenta el objeto familiar y repite la canción de cuna ante testigos. El aire cambió no por lo que la cláusula decía, sino por lo que insinuaba, aunque la heredera no tenía por qué estar muerta, que la historia oficial era apenas una versión conveniente. Al fondo, entre columnas y cortinas, Lucía Luz Miranda sostenía una bandeja con manos firmes, la cabeza inclinada como correspondía a una sirvienta, pero con una atención filosa que no se parecía a la obediencia. Nadie sabía de dónde vino aquella muchacha, nadie recordaba cuando apareció en la casa, como si la mansión la hubiera tragado y luego escupido en la cocina sin explicación. Ella solo conservaba dos cosas que no podían quitarle a una melodía que a veces se le escapaba en susurros cuando estaba sola, y una pulsera de oro con un símbolo extraño que jamás se quitaba, incluso si eso le ganaba miradas y castigos. Cuando oyó la cláusula, sintió que el metal le quemaba la muñeca, como si reconociera su propio nombre antes que ella. Y en ese instante, sin que nadie lo notara, la mansión dejó de ser refugio de secretos y se convirtió en trampa. Don Íñigo de Balcázar entró en esa historia como se entra a un cuarto cerrado sin confianza y con la mano cerca de la llave. Visitador real, enviado para cerrar disputas de títulos, frenar contrabando y legalizar ventas por estabilidad. Llevaba la frialdad de quien ha visto la nobleza pudrirse bajo sus propios sellos. Su rostro no mostraba prisa, pero sus ojos sí buscaban inconsistencias como un hombre que ya fue traicionado por el linaje. Había perdido a su prometida por un fraude de sangre, por un apellido falsificado que deshizo familias como si fueran papel húmedo. Y desde entonces no creía en coincidencias, solo en pruebas. La cláusula del testamento le cayó como una piedra en la mente. Un objeto familiar, una canción de cuna, demasiado específico para ser decorativo, demasiado peligroso para ser ignorado. En los pasillos escuchó un rumor que no debió existir en que, en la casa Urrutia, una sirvienta tarareaba una melodía antigua, conocida solo por la línea heredera extinta. Íñigo siguió el rastro sin anunciarse. Atravesó corredores donde el servicio bajaba la mirada y llegó a la cocina como quien llega a un confesionario. Allí la vio Lucía, insolente en su silencio, con la pulsera brillando apenas cuando la luz la tocaba. Ella sostuvo su mirada sin temblar, porque había aprendido que el miedo se huele y se usa. Él la presionó con preguntas breves y exactas. Ella respondió con evasivas que no eran mentira, sino defensa. Pero fuera de la mansión, el capitán Rojas ya había entendido lo mismo que Íñigo en sí. Esa pulsera era lo que parecía. La muchacha no podía seguir viva. Íñigo creyó que la protegía por deber, hasta que sintió, con una incomodidad casi violenta, que la presencia de Lucía le devolvía algo que había perdido. La fe en que la verdad todavía podía existir sin mancharse. ¿Qué ocurre cuando una heredera perdida no quiere ser encontrada? ¿Y qué pasa cuando el hombre que solo cree en sellos empieza a escuchar una canción como si fuera una prueba del corazón? Los días posteriores a la lectura del testamento transcurrieron en la mansión Urrutia con una tensión que no se nombraba, pero que se respiraba en cada corredor. Doña Brígida reforzó su control con una amabilidad estudiada, ordenando inventarios, acelerando reuniones y sonriendo con la seguridad de quien cree haber cerrado todas las salidas. Sin embargo, el rumor ya había echado raíces y el servicio,
acostumbrado a escuchar sin ser visto, comenzó a atar cabos con la cautela de quien sabe que la verdad cuesta vidas. Lucía sintió el cerco cerrarse a su alrededor con la precisión de un mecanismo antiguo. El capitán Rojas la observaba más de lo habitual. Los encargos se duplicaban. Los pasillos que antes eran refugio se volvían estrechos. Don Íñigo, por su parte, se movía con una discreción que no ocultaba su método. Revisó archivos parroquiales, comparó sellos en registros de aduana, interrogó a empleados antiguos con preguntas que parecían inocuas y resultaban quirúrgicas. Cada respuesta dejaba un hueco. Cada hueco confirmaba que la historia oficial había sido construida para sostener un dominio prolongado. Lucía lo desafiaba con una insolencia contenida que no buscaba humillarlo, sino ganar tiempo. Sabía que los señores siempre usan a los débiles como piezas, y no estaba dispuesta a convertirse en prueba ni en estandarte. Aún así, algo empezó a resquebrajarse en ella cuando Íñigo la protegió de un castigo. Ejemplar ordenado por Rojas con una sola mirada y una frase breve que invocaba autoridad real. No hubo gratitud explícita. Hubo una deuda silenciosa que ambos reconocieron sin nombrarla. Íñigo empezó a verla no como una variable incómoda, sino como un centro de gravedad que alteraba todo el sistema. Y Lucía, que había aprendido a esconderse incluso de sí misma, comenzó a comprender que la huida perpetua también es una forma de muerte. ¿Cuánto tiempo puede una persona vivir siendo sombra antes de olvidar su propio contorno? La noche en que Íñigo decidió presionarla, llegó sin aviso, acompañada por un silencio extraño en la cocina y por la certeza de que el capitán Rojas había dejado de esperar órdenes. Lucía intentó huir por los corredores traseros, pero encontró cerradas las salidas que conocía desde niña. Fue Íñigo quien la alcanzó. No para denunciarla, sino para ofrecerle una elección imposible, a mostrarle la pulsera o desaparecer antes del amanecer. A solas, en una despensa donde el olor a cacao y sal se mezclaba con el miedo, Lucía se quitó la pulsera con manos firmes. El símbolo grabado coincidía con el sello del testamento, y el desgaste del oro hablaba de huidas, de manos que la protegieron, de una infancia arrancada al fuego. Íñigo exigió más, porque temía creer. Lucía respondió con una verdad que no necesitaba adornos. Había vivido toda su vida escapando de una muerte que otros habían decidido por ella. Siguiendo una pista del notario, se dirigieron al fortín costero, bajo la excusa de una inspección rutinaria. Allí, detrás de un altar militar, Lucía descubrió un compartimento oculto que solo el símbolo de la pulsera podía abrir. Dentro, cartas selladas con cera antigua suplicaban que la niña heredera fuera escondida bajo nombre humilde para salvarla de doña Brígida. Otras revelaban la firma del capitán Rojas certificando una muerte que nunca ocurrió, pagada con oro y silencio. Lucía comprendió que su vida entera había sido una fuga organizada. Íñigo entendió que reconocerla significaba enfrentar una guerra abierta. Entre ellos no hubo promesas ni consuelo fácil. Hubo una alianza nacida del peligro y una cercanía que dolía porque convertía el deseo en vulnerabilidad. ¿Puede el amor empezar cuando la verdad amenaza con destruirlo todo? ¿Puede un corazón elegir cuando la justicia exige sacrificios inmediatos? Doña Brígida reaccionó como reaccionan quienes han vivido demasiado tiempo sostenidos por una mentira, no con sorpresa, sino con furia. Controlada. No necesitó ver la pulsera para intuir que el peligro ya caminaba dentro de su casa. Le bastó con notar la forma en que el servicio evitaba su mirada, la rapidez con que ciertos corredores se quedaban vacíos, el silencio nuevo que se instalaba cuando el capitán Rojas pasaba. Brígida aceleró la venta del puerto como si el ritmo pudiera sustituir la legalidad, convocando comerciantes extranjeros, ordenando banquetes y distribuyendo promesas de prosperidad a quienes pudieran sostener su narrativa. En paralelo, soltó la acusación que mejor conocía a Lucía: era una impostora, una sirvienta ambiciosa, manipulada por rumores, y don Íñigo estaba perdiendo el juicio por culpa de la culpa antigua que cargaba. El golpe fue certero, porque atacaba donde más dolía en el miedo de Lucía a ser usada, y en la herida de Íñigo, por el fraude que le arrebató a su prometida. El capitán Rojas recibió la orden de recuperar a la muchacha antes de que el notario la viera con la pulsera,
y la palabra recuperar en su boca significaba borrar. Lucía sintió el peligro con una claridad fría. Ya no estaba en juego un título, sino su respiración. Íñigo se vio obligado a tomar control de la situación con una estrategia tan arriesgada como inevitable: llevarla al puerto y al baile oficial como parte del servicio, ocultándola a plena vista, mientras reunía testigos y aseguraba al notario. La idea era cruel en su ironía. A la heredera perdida debía caminar como sombra en el mismo evento que celebraba su desaparición. Lucía aceptó porque no tenía otra salida, pero cada paso hacia el puerto le dolía como una traición a su vida anterior. Esa vida donde ser invisible era la única forma de seguir entera. Íñigo la observó en silencio, consciente de que su frialdad habitual ya no funcionaba en protegerla. Lo estaba cambiando, no por heroísmo, sino por reconocimiento. ¿Qué clase de hombre se vuelve alguien cuando la justicia deja de ser un expediente y se convierte en una mujer que tiembla de rabia y miedo? ¿Pero no se rompe? El baile en el puerto comenzó con la pompa de una ceremonia diseñada para convencer al mundo de que todo estaba resuelto. Faroles nuevos colgaban de los mástiles, las telas brillaban bajo la música, y el cacao, ese oro oscuro, se amontonaba en sacos como si la riqueza pudiera tapar el olor del crimen. Brígida sonreía en el centro del salón, rodeada de comerciantes y autoridades, y cada gesto suyo parecía decir: «La herencia ya es mía». Lucía entró con el cabello recogido y un vestido sobrio de servicio, llevando bandejas para no levantar sospechas, pero con la pulsera oculta en una bolsa de tela contra su piel, como si el oro pudiera latir. Íñigo, rígido y atento, se movía entre los invitados con la apariencia de funcionario impecable, pero con la mente calculando salidas, tiempos, nombres. Encontró al notario, aseguró testigos clave y esperó el instante en que la mentira estuviera más segura de sí misma, porque es entonces cuando más se resquebraja. El capitán Rojas merodeaba cerca de la puerta trasera, preparado para arrastrar a Lucía al primer descuido. Y sin embargo, en medio de esa trampa, ocurrió algo que ninguno había previsto: una cercanía inevitable. Cuando Lucía tropezó levemente por el empujón de un invitado e iba a caer, Íñigo la sostuvo por el brazo con una firmeza que no fue teatral, sino instintiva. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Lucía sintió el calor de su mano como una promesa peligrosa. Íñigo sintió que esa mujer era la vulnerabilidad que había evitado toda su vida, y aún así no quiso soltarla. Fue entonces cuando Brígida anunció el cierre de la venta, invocando estabilidad y autoridad. Íñigo dio un paso al frente y rompió el ritmo del baile con una frase corta que cortó la música como cuchillo. Exigió la lectura completa del testamento y la verificación pública de la cláusula olvidada. La sala se tensó. Brígida intentó reír. Rojas se movió, y Lucía comprendió que estaba a segundos de dejar de ser sombra. ¿Puede un amor sobrevivir cuando nace bajo la mirada de quienes quieren destruirlo? ¿O es precisamente esa mirada la que lo vuelve irrevocable? La interrupción cayó sobre el salón como un relámpago contenido. Don Íñigo no elevó la voz ni recurrió a gestos grandilocuentes. Se limitó a exigir el procedimiento completo con la autoridad de quien conoce la ley y ha decidido no torcerla. El notario, obligado por el cargo y por la mirada atenta de comerciantes que ya olían riesgo, retomó la lectura. Desde el principio, mientras Brígida intentaba reconducir el ambiente con bromas y promesas, fue inútil. La cláusula olvidada volvió a pronunciarse con claridad y el murmullo creció como una marea. Lucía, aún vestida como sirvienta, sintió que cada palabra la arrancaba un poco más del anonimato que había sido su refugio. Cuando Íñigo solicitó que la heredera presentara el objeto familiar y repitiera la canción ante testigos, el salón se tensó hasta el silencio. Brígida acusó de impostura con una rapidez que la delataba. Habló de sirvientas ambiciosas, de melodías aprendidas al oído, de símbolos falsificados. Íñigo respondió con pruebas. Mostró la pulsera, cotejó el símbolo con el sello del testamento y pidió la lectura de las cartas halladas en el fortín. El papel amarillento, sellado con cera antigua,
devolvió una voz materna que suplicaba salvación para su hija y señalaba a Brígida como amenaza directa. La sala comprendió que no asistía a un trámite, sino a una verdad que exigía posición. Posición. El capitán Rojas intentó moverse entre sombras para cumplir la orden final, pero fue detenido cuando Íñigo presentó los pagos y certificaciones falsas con fechas y firmas. La caída no fue estruendosa, fue precisa. Lucía, entonces, dio el paso que más había temido, alzó la voz y cantó la canción de cuna con una serenidad que no pedía permiso. No fue un acto teatral, fue memoria. La melodía recorrió el salón como un hilo invisible que unía documentos, símbolos y vidas. Y en ese instante, la impostura quedó sin aire. El clímax no trajo alivio inmediato, sino una calma tensa que obliga a decidir. Brígida, acorralada por la evidencia, intentó refugiarse en la conveniencia política. Los comerciantes, atentos al riesgo, retrocedieron. El notario registró actas con manos firmes. Los testigos confirmaron lo que ya no podía negarse. Lucía dejó de ser sombra ante la mirada pública, pero no reclamó con orgullo vacío. Reclamó con una condición en que la herencia no se usara para reproducir el abuso, que el servicio y los trabajadores fueran protegidos por norma, no por caridad. Íñigo sostuvo esa exigencia con su nombre y su renuncia implícita a cerrar la venta por estabilidad. Cuando el salón empezó a vaciarse, la noche del puerto devolvió el murmullo del mar y el olor del cacao, como si la ciudad respirara después de años. Lucía sintió el peso de un nombre que por fin le pertenecía. Íñigo sintió el vértigo de elegir sin armadura. No hubo promesas inmediatas ni abrazos públicos. Hubo una cercanía discreta, un entendimiento que no necesitaba aplausos. Ella había aprendido a pertenecer a sí misma. Él había aprendido a ver antes de saber. ¿Puede el amor sostenerse cuando deja de ser secreto y se vuelve coherencia? ¿Puede un destino cambiar cuando dos personas deciden no esconder la verdad? Aún sabiendo el precio, en ese borde, entre el final del engaño y el comienzo de una vida elegida, la historia encontró su pulso más hondo, preparándose para el desenlace que no promete facilidad, pero sí verdad. El amanecer posterior al baile encontró a Caracas en un estado extraño, como si la ciudad hubiera despertado después de un largo engaño y aún no supiera cómo moverse sin él. Los rumores se multiplicaron con la misma rapidez con la que antes habían sido acallados, pero ahora viajaban en otra dirección. Lucía Luz Miranda dejó de ser un nombre susurrado en cocinas y corredores para convertirse en una presencia incómoda para quienes habían prosperado en su silencio. La mansión Urrutia se volvió un espacio vigilado por escribanos, notarios y enviados menores de la corona, y doña Brígida, aunque aún libre, comenzó a experimentar el peso de una autoridad que se disuelve cuando ya no puede ordenar sin ser observada. Lucía caminó esos salones con una mezcla de determinación y vértigo. Cada pared guardaba recuerdos de obediencia forzada. Cada escalón la devolvía a una vida donde su voz no contaba. Íñigo la acompañó sin adelantarse, consciente de que proteger no significa ocupar el centro. Juntos revisaron archivos, recibieron testimonios del servicio antiguo y escucharon relatos de desapariciones que ahora encontraban palabras. Lucía entendió entonces que recuperar la herencia no era el final del peligro, sino el inicio de una responsabilidad que no había pedido, pero que podía transformar. Íñigo, testigo de ese proceso, sintió como su antigua rigidez se resquebrajaba ante una verdad viva. La justicia no se limita a revelar el engaño, exige sostener el cambio. Entre ellos, el vínculo se volvió más íntimo y más complejo. No era pasión desbordada ni refugio fácil, era una elección que se repetía en cada decisión incómoda. Lucía confesó que temía convertirse en una figura distante, tan inaccesible como lo había sido Brígida. Íñigo respondió que su mayor miedo era volver a confiar y perderlo todo otra vez. En ese cruce de fragilidades, el amor dejó de ser promesa y se volvió trabajo compartido. ¿Cómo se ama cuando el pasado reclama cuentas y el futuro exige coherencia? La presión externa no tardó
en reorganizarse. Sectores que habían apoyado la venta del puerto comenzaron a cuestionar la legitimidad del proceso, no porque dudaran de la verdad, sino porque temían perder privilegios. Llegaron cartas con recomendaciones prudentes, advertencias veladas y ofertas de acuerdos silenciosos. Íñigo recibió una comunicación directa de la corona que no ordenaba, pero sugería con claridad cerrar el caso rápido, evitar más exposición, preservar la estabilidad. Lucía leyó el mensaje con atención y comprendió que el Mayo Ere antagonista no era ya Brígida ni el capitán Rojas, sino una costumbre antigua en sacrificar a los invisibles para que el sistema no se incomode. Esa noche, caminó hasta el puerto y cantó la canción de cuna en voz baja, no como prueba, sino como recuerdo de la niña que había sobrevivido sin saber por qué. Íñigo la encontró allí y por primera vez no habló de deber ni de consecuencias, habló de elección. Le confesó que quedarse a su lado implicaría renunciar a ascensos, a protecciones, a la distancia que lo había mantenido a salvo del dolor. Lucía respondió con una verdad igualmente desnuda, que amar no la salvaría de los riesgos, pero le permitiría enfrentarlos sin volver a esconderse. Se tomaron las manos sin solemnidad, conscientes de que ese gesto sencillo los colocaba en el centro de todas las miradas futuras. No había juramentos, solo una decisión compartida de no retroceder. La ciudad, el puerto y la hacienda seguían siendo territorios en disputa, pero algo había cambiado de forma irreversible. La heredera perdida ya no huía de su nombre, y el duque atormentado ya no se escondía detrás de la ley. ¿Puede una historia continuar cuando el amor no promete descanso, sino verdad? ¿No es ese, acaso, el punto exacto donde empieza una vida auténtica? El cierre verdadero no llegó con una sentencia oficial ni con el encarcelamiento inmediato de los culpables, sino con una decisión íntima que redefinió el sentido de todo lo ocurrido. Lucía Miranda, ahora reconocida públicamente como la heredera legítima, comprendió que el Mayo Ere triunfo no era recuperar tierras, ni un puerto, ni un apellido que había sido negado, sino dejar de vivir como una presencia prestada en su propia historia. Caminó sola por los corredores de la mansión Urrutia una última vez, no como sirvienta ni como símbolo, sino como mujer consciente de lo que había sobrevivido. Cada rincón le devolvía ecos de órdenes calladas, de pasos sigilosos, de una infancia construida para no incomodar. Y sin embargo, no sintió rencor, sintió claridad. Decidió conservar la casa, pero abrirla, mantener la hacienda, pero reformarla, gobernar, pero sin reproducir la distancia que había permitido el abuso. Cuando anunció públicamente sus primeras disposiciones, protección formal al servicio, contratos justos, memoria escrita de lo ocurrido, la ciudad no estalló en celebraciones, sino en un silencio reflexivo, el tipo de silencio que anuncia cambios duraderos. Don Íñigo observó ese proceso con una mezcla de orgullo y despojo. Sabía que su presencia sería siempre cuestionada, que amar a una mujer que había sido sirvienta lo colocaba fuera de la comodidad social que había conocido, y, aún así, no dudó. Entendió que la pérdida que más temía ya había ocurrido años atrás, cuando creyó que la verdad no valía el riesgo. En Lucía no encontró redención fácil, sino coherencia, y eligió quedarse no porque ella lo necesitara, sino porque él ya no podía vivir de espaldas a lo que sentía. El amor entre ambos dejó de ser tensión y se volvió sostén, no un refugio contra el mundo, sino una forma más honesta de habitarlo. ¿Qué mayor victoria puede existir que amar sin ocultarse, aun cuando el precio sea la incomodidad permanente? El desenlace se selló una madrugada en el puerto, cuando los primeros cargamentos reorganizados partieron bajo normas nuevas y miradas atentas. Lucía cantó la canción de cuna una última vez frente al mar, no como prueba, ni como recuerdo doloroso, sino como despedida de la niña que había vivido escondida para que la mujer pudiera existir. Don Íñigo la escuchó sin interrumpir, consciente de que esa melodía ya no pertenecía al pasado, sino a una identidad reconciliada. No hubo promesas de eternidad, ni declaraciones públicas de amor. Hubo una elección reiterada y consciente de caminar juntos, incluso cuando el futuro ofrecía más preguntas que certezas. Lucía dejó de ser sombra
porque se permitió reclamar su voz. Íñigo dejó de ser piedra porque aceptó sentir sin garantías. Juntos comprendieron que el amor verdadero no siempre conduce a finales fáciles, pero sí a vidas más íntegras. Así, la heredera perdida no solo recuperó lo que le fue arrebatado, sino algo más profundo, el derecho a pertenecer a sí misma sin pedir permiso. Y el duque atormentado descubrió que la fe en la verdad no nace de los sellos, sino del valor de sostenerla cuando se vuelve humana. En ese punto exacto, donde identidad y amor se reconocen sin miedo. La historia encontró su cierre más honesto. A no todo destino se hereda, algunos se eligen, incluso cuando amar significa desafiarlo todo. Si esta historia de identidad oculta, herencia robada y amor elegido, llegó hasta lo más profundo de ti, es porque algo en ella habla de verdades que no pertenecen solo al pasado. Lucía y don Íñigo nos recuerdan que el amor verdadero no nace de la comodidad ni del privilegio, sino del valor de mirarse sin máscaras cuando todo invita a esconderse. Si disfrutas de los romances históricos dramáticos, donde las protagonistas reclaman su nombre, su voz y su destino, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos llenos de secretos, traiciones y pasiones que desafían al poder. Dale me gusta si crees que el amor más fuerte es aquel que no exige renunciar a quien eres. Comparte este video con quienes aman las novelas de época, las historias de herederas perdidas y los amores que nacen en medio del peligro. Al hacerlo, ayudas a que este canal siga creciendo y a que más personas encuentren relatos donde la justicia, la memoria y el amor se entrelazan sin prometer finales fáciles, pero sí auténticos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Aquí, cada secreto espera ser contado y cada amor verdadero se atreve a existir.